Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su servidor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes y aprovechando la oportunidad para excusar a nuestra pastora coanfitriona, la pastora Selmi Monroso, que está finalizando unas merecidas vacaciones. El próximo miércoles estará ella con nosotros aquí en Diálogo Pastoral. También saludando a todos los hermanos que nos siguen a través de la cadena del milagro, pero también que nos siguen a través de las redes sociales y en el internet por www.cdminternacional.com y en las plataformas de las redes sociales de Facebook, gloria sea el Señor, en nuestra página Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También agradeciendo al Ministerio del Sermón Cristiano que en sus plataformas digitales, tanto en Roku, en YouTube, nos permite la posibilidad de llegar hasta ustedes transmitiendo este programa a cualquier hora, simplemente conectándose a www.sermoncristiano.tv y aquí dándole gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy, comenzando 1 de junio, junio 1 del 2022, esta nueva temporada, gloria sea al Señor, que estamos ya adentrándonos en el verano, dándole la gloria y la honra al Señor y exhortándoles, amados hermanos, que en los teléfonos que aparecen en pantalla nos pueden llamar, porque al finalizar su programa vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Pueden llamarnos al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Hoy está conmigo el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el barrio Caimital Bajo de Aguadilla. También es profesor de MISPA y tiene algunas posiciones allí dentro de nuestro concilio hermano de la Iglesia Pentecostal MI, con un tema sumamente importante, pero queremos dejarle esta oportunidad para que salude a los hermanos televidentes. Pastor, Dios te bendiga y bienvenido a Diálogo Pastoral. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Orlando, por la invitación, ¿verdad?, que nos hicieras. Y aprovechamos, ¿verdad?, para saludar a cada uno de los hermanos, amigos, compañeros en el ministerio, a mi amada esposa, a mi amada familia y a mi hermosa congregación de la Iglesia de Dios Pentecostal de Caimital Bajo. Les saludamos, ¿verdad?, y un fuerte abrazo en el Señor. Y a todos los que nos puedan ver, ¿verdad?, ya sea ahora en el mediodía o más adelante en la noche, ¿verdad?, un abrazo de parte del Señor hacia cada uno de ustedes. Muy agradecido, pastor. Amén. Así que no ajuste su televisor, parece que nos combinamos, el Espíritu Santo nos pone sincronizados aquí, pero gracias al pastor Isaac Ruiz por estar aquí con nosotros, porque vamos a tocar un tema sumamente importante y actualmente ha estado surgiendo unos comentarios, gloria sea al Señor, acerca de unas expresiones de un evangelista y queremos tocar el tema Jesús contra cultura. Gloria sea al Señor. Y nos vamos a basar en el pasaje bíblico de 1 de Corintios, capítulo 9, versículos del 20 al 22, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, cuando le dice así: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Muchos pastores resumen este pasaje bíblico: a los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho gentil, a fin de ganármelos a todos para Cristo. Y queremos empezar esto porque hubo una expresión de un evangelista que decía: si Cristo estuviera aquí hoy, tuviera flow.
pero no se queda ahí. Dice, porque Dios se acataba a los tiempos. Y quiero definirle lo que significa la palabra flow. Flow viene del término del inglés que significa ir según la corriente. En otras palabras, estar en la moda, estar en el momento, estar en común con lo del mundo. Gloria sea al Señor. Pero cuando dice, porque Dios se acata a los tiempos, y esto de acatarse a los tiempos, amados hermanos, acatar significa obedecer una orden, someterse. De cuando acá Dios se somete a los tiempos, cuando Dios es soberano, cuando Dios creó en el principio, era el verbo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y por ahí podemos hablar de muchos versículos cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos. ¿Qué está pasando? ¿Será correcto decir que Dios se ajusta a los tiempos, pastor? Bueno, tenemos que entender, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando en esta hora, que esto es una expresión que atenta contra lo que la misma Biblia expresa. ¿A qué nos referimos? Primero, Dios se expresó en un momento dado al pueblo del Señor y le dijo, cuán distantes son los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos, y así son vuestros pensamientos de mis pensamientos. Entonces, decir que Dios se atempera, decir que Dios corre a cada tiempo, no, al contrario, Dios impacta los tiempos. Dios siempre, cuando usted mira la historia bíblica, no ha habido un solo momento en el cual Dios se atempere a X o Y tiempo. Al contrario, Dios irrumpe en el tiempo, Dios impacta el tiempo y Dios cambia los tiempos. Para poder comprender esto un poco mejor, mire, la Biblia nos enseña que Dios vive en una medida de tiempo que teológicamente se le llama como el aión. El aión significa la eternidad. O sea, Dios vive en la eternidad. Dios no es víctima nunca del tiempo. Nosotros los seres humanos vivimos en un cronos, un tiempo lineal. Y cuando la eternidad irrumpe en nuestro cronos, en nuestro tiempo cronológico, se provoca algo llamado el kairos. ¿Y qué es el kairos de Dios? Es una medida especial de tiempo donde lo espiritual, donde lo divino afecta a nuestra humanidad. Entonces, si vamos desde la perspectiva paulina, pastor, Pablo establece que no nos adaptemos, ¿verdad?, a este mundo. A este siglo. A este siglo, que no nos amoldemos en la manera de pensar de las corrientes de este tiempo. Así que creo que es totalmente antibíblico el poder aseverar que Dios se atempera a los tiempos. Al contrario, Dios siempre va a trastornar los tiempos del hombre, confunde el consejo de los gobernantes de la tierra, y cada expresión bíblica que encontramos en la palabra del Señor nos muestra que Dios, y voy a usar una expresión pueblerina, Dios les rompe el rancho siempre al ser humano, y Dios rompe los paradigmas humanos. Si hay algo en lo cual Dios ha sido un especialista, es romper los paradigmas humanos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una fortaleza mental, es una forma de pensar. Y cada vez que el hombre, a través de las edades y a través de los siglos, tiene una manera de pensar, Dios viene y rompe esa manera de pensar. Eso es, cuando hablas de esa manera, me estás remontando al pasaje bíblico cuando Jesús le enseña a sus discípulos y a sus seguidores, oíste que fue dicho, amarás, pero odiarás a este, mas yo os digo, trayéndole un nuevo concepto, yendo en contra de la cultura. Pero entonces, mi pregunta es, ¿de dónde esta persona saca del flow? ¿Qué ejercicio hizo teológico para llegar a esto? Porque en Lucas me dice a mí que cuando Jesús se para frente a todos en la sinagoga en Nazaret, a leer el libro del profeta Isaías, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿no? No es que tiene flow, es que fue ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a
poner en libertad a los oprimidos, a predicarle el año agradable del Señor. Entonces Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que llevéis muchos frutos. ¿Qué frutos? Frutos del Espíritu. Pero entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿fue una persona que se movió a favor de la cultura? Bien, quiero contestar la primera pregunta que hiciste. ¿Qué es lo que está llevando a estas personas a hacer este tipo de aseveración? Entiendo yo, a mi parecer, que se está haciendo una mala interpretación del primer pasaje leído. El primer pasaje leído nos dice que Pablo se hizo como judío para los judíos, como gentil, ¿verdad?, para los gentiles, y es ahí donde yo entiendo que está habiendo una distorsión en la interpretación. O sea, están tomando ese pasaje, sacándolo de contexto, y están aplicando una sola parte del mismo. El apóstol Pablo se hizo de todos para todos. Pero este nuevo movimiento me estoy haciendo, vamos a usar el término que está en boga, me estoy haciendo de flow para los que tienen flow, pero ¿y el resto? Es mi pregunta pastoral. Exclusivamente para ese grupo. Y entonces los que no son del flow, a eso, ¿quién los va a evangelizar? Porque solamente nos estamos concentrando en una generación. Y algo que yo quiero que entienda la audiencia y los hermanos que nos escuchan, pastor, es que actualmente las iglesias tenemos un gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Y es que nuestras comunidades de fe tenemos sobre más de 5 generaciones convergiendo. Puede ser que 1 o 2 generaciones se puedan sentir identificadas con la corriente que le llaman flow, ¿verdad?, por ciertos estilos musicales, etcétera. Pero ¿y las otras generaciones? Para ellos no hay salvación. Para ellos no se les puede hablar de una manera que ellos puedan comprender, a diferencia de la otra generación que comprende de X o Y forma. Entonces ahí creo que estamos fallando. O sea, no, la Biblia, yo como pastor, yo tengo mi edad, pero yo tengo que ministrarle a la generación silente, que ahorita hablábamos que esa gente han salido unos tanques de guerra, pero tengo que ministrarle al baby boomers, tengo que ministrarle a mi generación, tengo que ministrarle a la generación millennials y todas las generaciones que sigan levantándose. ¿Ok? Que eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, en el caso de Jesús, si Jesús fue un personaje a favor de la cultura o contra cultura, pues voy a dar 4 ejemplos. Y con estos 4 ejemplos yo quiero que entendamos cómo obró Jesús. El primer ejemplo que quiero compartir es la boda de Caná. Cuando Jesús fue a la boda de Caná, ¿qué sucedió allí? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Al novio no hizo provisión o la gente tomó más de lo debido y se quedaron sin vino. Y quedarse sin vino en una boda es como, vamos a contextualizarlo, es como usted quedarse sin refresco en una boda actual, ¿verdad? En una boda actual usted se queda sin refresco. Si fuera usted pastor, de su boda se van a recordar el resto de su vida, no por lo lindo que estuvo la boda, sino porque su boda fue ¿qué? La que los dejaron ahogados sin refresco. ¿Me sigue? Sí. Entonces, pues ¿qué hace Jesús? Jesús, para salvarle el prestigio al novio, manda a buscar unas tinajas. Pero estas tinajas no eran cualquier tinaja, eran las tinajas utilizadas para la purificación. La tradición y la cultura establecía que en esas tinajas no se podía echar ningún otro líquido que no fuera agua. En cambio, Jesús hace un milagro físico, químico, adicional, trabaja en el tiempo, porque para usted hacer un vino de buena calidad, pues hay que pasar un buen tiempo. Pues Jesús hizo todos esos milagros, pero no solamente ese es el punto, sino que utilizó un instrumento prohibido para almacenar vino. O sea, rompió la tradición de ese tiempo para salvar la boda. ¿Me sigue? Entonces, eso es algo que a veces la gente no logra comprender. Y usted me dirá, pero es que eso era una cultura religiosa. Para los que nos escuchan, mire, cultura religiosa o cultura secular en los tiempos bíblicos, eso no existía. La secularización es una corriente moderna, pero en los tiempos bíblicos era lo mismo. Todo estaba amarrado, todo estaba ligado. Ahora, otro ejemplo que quiero compartir. Jesús tiene un evento donde cruza con una mujer samaritana. ¿Qué evento, verdad, o qué situaciones se dan ahí que también Jesús fue contra cultura? La cultura establecía, primero, que un hombre no podía estar hablando solo con una mujer.
Ahora, también hay otro aspecto cultural. Un judío no se llevaba con un samaritano. O sea que aquí se ligan dos vertientes culturales que Jesús rompe. Jesús está solo con esta mujer, pero para el colmo, como dicen por ahí, es samaritana. Samaritanos y judíos son enemigos, no se llevan. Así que otro evento donde Jesús rompe la cultura preexistente. Ok, tercer evento o cita, ¿verdad? Es una cita que hizo Jesús. Jesús en un momento dado dijo, si dos o más se reúnen en mi nombre, allí yo voy a estar. Pues pastor, había una tradición de los ancianos que decía que para que Jehová, Yahvé, el Señor, se manifestara en un lugar, tenía que por lo mínimo, según la tradición de los ancianos, haber una reunión de 10 a 15 hombres en un lugar. O sea que si según la tradición de los ancianos, pues el Señor no está aquí porque estamos solamente tú y yo. Okay. O sea, pero ¿qué hace Jesús? Jesús no rompe el asunto numérico, sino también que rompe las barreras entre hombre y mujer. Porque la tradición decía que tenían que ser de 10 a 15 hombres. Pero Jesús dice, no, no. Donde dos o más sean hombres o sean mujeres, después que sean dos, en mi nombre, allí yo voy a estar. O sea que ese es otro evento donde Jesús vuelve a romper los paradigmas de la cultura. ¿Ok? Y el cuarto evento que te quiero mencionar es en el caso de la resurrección. Cuando usted analiza la resurrección, Jesús no se le aparece a Pedro, no se le aparece a Juan. ¿Y por qué traigo esto? Porque si usted quería probar en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, usted quería probar, más allá de toda duda razonable, que X evento era cierto, que algo era real, que algo era genuino, lo menos que usted podía usar era una mujer como testigo. Las mujeres no se podían usar, es más, 10 mujeres podían acusar a un hombre, su testimonio no era válido. Porque en ese tiempo la mujer era propiedad del hombre. Exacto. Ya sea de su padre o de su esposo. Exacto. Y si fuera Jesús, estuviera en la cultura, tratar a la mujer como se trataba en aquel entonces. Exacto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no sigue la cultura, no está esperando que Pedro aparezca, sino que manda a María Magdalena a que le avise a los discípulos. María se vuelve en la primera anunciadora de la resurrección. Amén. Pero ahí vemos el choque cultural. Pedro no lo quería creer. ¿Quién le está trayendo la noticia de que Jesús resucitó? Una mujer. Una mujer. Y eso estremece a Pedro, lo choca, lo remueve. Entonces Pedro y Juan salen corriendo para evidenciar si esto es cierto, porque quien se lo está diciendo es una mujer. Pero ¿por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús en el Nuevo Testamento dignifica a la mujer. El mismo apóstol Pablo, predicando el Evangelio, que dice, en Cristo ahora no hay ¿qué? No hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita, ¿verdad? Entonces no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, porque todos los muros que nos dividen, Cristo los derrumbó. Wow. Entonces, esos son 4 eventos, y pudiéramos seguir por ahí, pastor, sacando qué otros eventos, pero por lo menos hay 4 eventos donde Jesús demostró ser totalmente contra la cultura. Jesús nunca, de los nunca, se adaptó y se amoldó a la cultura existente. Entonces diría que Jesús en aquel tiempo no tenía flow, porque iba contra la cultura. Exacto. Y el flow, lo que le llama el fluir, la mayoría, como dice, la mayoría manda, vamos a hacer lo que todos digan, pues Jesús no estaba ahí, porque Jesús quería traer el reino de Dios aquí. Entonces, estamos viendo cómo la iglesia cristiana ha marcado la historia. Tú hablaste algo ahorita que todo se relacionaba, no había una separación entre lo que era la cultura, la religión, la práctica, la iglesia. Es más, cuando Jesús le dice a los leprosos, fueron sanados, vayan y preséntense, no a los médicos, vayan y preséntense a los sacerdotes y den la ofrenda, porque todo estaba relacionado. Pero entonces ahora, en este momento que nosotros estamos viviendo, que vemos ahora, iglesia, a través de los tiempos, ¿ha sido procultura o contracultura la iglesia? Ok, bien. Ya vimos a un Jesús
contracultura. Ok. Desde los apóstoles, vamos a empezar por ahí. En el caso de los apóstoles, cuando vamos al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos se nos dice que los apóstoles y los que seguían a los apóstoles los llamaron estos que trastornan el mundo. No sé si tienes la base bíblica por ahí. El alboroto en Tesalónica, Hechos capítulo 7, cuando dicen en versículo 6 que trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ok, ¿por qué quiero tocar este pasaje? Porque cuando se hablaba de estos que trastornan al mundo, ¿cómo los apóstoles y los primeros cristianos trastornaron la sociedad? Se opusieron a la venta de ídolos, ¿ok? Y la venta de ídolos provocaba ¿qué? Ganancia. Ganancia. Entonces, no solamente eso, sino que fueron cambiando la cultura. Inclusive, se les acusó de ser, ¿verdad? Se sublevaban al imperio. También los acusaron de trastornar el sistema social. ¿Por qué? Porque en el sistema social, por ejemplo, los dueños de esclavos trataban mal a sus esclavos. El cristianismo trajo un trato igual. Usted sabe que las primeras iglesias, los pastores fueron esclavos. Entonces, habían miembros de la aristocracia siendo dirigidos por un pastor de la clase esclava. Entonces, eso el Imperio Romano no lo soportó. O sea, que ustedes nos están cambiando el sistema social, cómo es que se maneja la cosa. Entonces, todo eso fue corriendo así en el primer siglo. Pero no solamente el primer siglo. Del segundo siglo en adelante, cuando ya mueren los apóstoles, la Edad Media, hasta los otros días pudiéramos decir, la iglesia fue una iglesia que creó cultura. ¿Dónde es que está el problema? El problema es que ya nosotros hoy no creamos cultura, pero la iglesia a través de los siglos siempre fue contracultura porque estableció su propia cultura. Por dar un ejemplo, la iglesia a través de los siglos no usaba la música secular para moverse, ¿verdad?, en su ambiente y adorar al Señor. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia establecía su propia música. La iglesia tenía creatividad. Entonces lo que está sucediendo hoy es que la iglesia no tiene creatividad. Simplemente somos un copy-paste. Copio lo de afuera y lo traigo adentro. Entonces, pero si miramos, la iglesia creó las universidades. Sí. Las universidades no fueron una obra del mundo secular y del mundo humanista. El problema fue que nosotros dejamos que los ateos y los humanistas se apoderaran de una creación de la iglesia. Pero por mencionar algunos nombres de las universidades más prestigiosas, Oxford, Yale, Harvard, McCormick, Harvard, Princeton, o sea, todas estas grandes universidades fueron creadas por la iglesia. ¿Para qué fueron creadas, pastor? Para estudiar Biblia. Después se empezaron a estudiar otras ramas, no hay problema, pero la iglesia de repente sacó su mano de su propia creación. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que es reflejo de esa falta de creatividad dentro del cuerpo del Señor. Wow. Vamos a hacer, amados hermanos, una breve pausa y regresamos con este tema sumamente importante e interesante, Jesús contra cultura, con nuestro pastor Isaac Ruiz. Así que no se despegue de este televisor, de su celular, de este programa, porque regresamos en breve. Dios les bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, y qué bueno que están de regreso con nosotros aquí en Diálogo Pastoral. Si se perdió algún segmento de este subprograma esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche, por supuesto, por la cadena del Milagro, puede sintonizar este subprograma Diálogo Pastoral o entrar a la plataforma de Facebook que en Diálogo Pastoral en CDM Internacional vamos a estar subiéndolo gracias al Ministerio Sermón Cristiano. Estamos
estamos hablando con el pastor Isaac Ruiz de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Caimital Bajo en Aguadilla y profesor del MISPA acerca del tema Jesús contra cultura. Y estábamos hablando acerca de esta expresión que había hecho un evangelista, que si Cristo estuviera aquí hoy tuviera flow, porque Dios se acataba a los tiempos. Y tengo esta pregunta, entonces, ¿cuáles han sido los efectos dentro de la iglesia? Vemos cómo a muchas iglesias ahora los pastores no quieren usar corbata, y esto no es de corbata, esto no es de chaqueta, porque si vamos a la India, si vamos a África, de generación a generación, la ropa viene y va. Antes usaban togas todo el mundo, pero que si yo no subo con maones apretados, camisa, si no tengo tatuajes, pues entonces no estoy en el flow, en la corriente. ¿Cuáles han sido los efectos dentro de la iglesia? Bien, ahorita hablábamos, ¿verdad? A los amigos que tal vez se estén conectando ahora, estábamos hablando de que la iglesia en los tiempos pasados tuvo siempre un poder creativo, ¿verdad? Tuvo creatividad, la iglesia creaba su propia música, inclusive hay música hoy moderna que fue creada por la iglesia. O sea, en un momento dado de la historia, en vez de la iglesia ser influenciada por la cultura secular, fue la iglesia la que influenció la cultura popular. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. La iglesia a través de los años ha perdido ese poder creativo, ese poder de impactar nuestro medio ambiente, que no nos podemos olvidar que para eso somos sal de la tierra. Somos sal no para que la sal sea influenciada, la sal influye en aquello que toca. ¿Me siguen? Entonces, es ahí donde estamos perdiendo terreno, ¿ok? ¿Cuál es entonces el status quo, por así decir, de la iglesia en este tiempo? La iglesia, en vez de irse como Jesús, en contra de la corriente, la iglesia actual lo que ha hecho, estoy hablando en términos generales, lo que ha hecho es que irse a favor de la corriente. Espérate, no voy a pelear en contra de la corriente para parecer cool, ¿verdad? Y que tenga flow, obviamente, y ese es el término en boga. Entonces, para caer bien, y algo que no nos podemos olvidar, es que Jesús dejó claro que nosotros nos íbamos a caerle bien al mundo. Jesús dejó claro que el mundo nos iba a aborrecer por causa de Él. Y nos da una bienaventuranza. Bienaventurado cuando por mi causa que os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces el problema es que hemos querido evitar esa venida del evangelio y hemos querido presentar un Jesús bien chévere, un Jesús que te bendice, un Jesús que te prospera, un Jesús que te va a dar dinero, que te va a dar Mercedes, BMW, que te va a dar todo tipo de carro. Y claro, para sonar bien, pues voy a evitar todo lo que pueda ser confrontativo al mundo. Entonces me copio de lo que el mundo tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los cultos nuestros, por ejemplo, en vez de ser un culto de adoración colectiva, se ha vuelto en un concierto. Un espectáculo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ahora el resto no viene a adorar. La comunidad de fe no viene a cantar junto con quien dirige. Ahora todos venimos a ver el espectáculo. Venimos a ver el show, lasers, humo. No estoy diciendo que eso sea pecado, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque no quiero ser malinterpretado, pero la gente ya no adora. En un culto cristiano, cuando de suponerse que nos reunimos para adorar como un cuerpo, amén, nos reunimos para adorar como un colectivo, todos somos miembros. Pero ¿qué está pasando ahora? Todos venimos a ver quien canta lindo. Venimos a ver las voces, los instrumentos y ya el resto está pasivo dentro del culto al Señor. Cuando la realidad de la iglesia es que todos tenemos que ser proactivos en la adoración. La adoración la da el que está arriba y el que está abajo, el que está al frente, el que está atrás. Todos somos parte de ese sistema de adoración porque todos somos adoradores. No hemos venido a ser simplemente observadores pasivos que estamos viendo lo que se desenvuelve. Entonces, lo otro es que cada vez más la cultura popular va influenciando la forma en que la iglesia hace las cosas. En vez de ser una iglesia que tenga su propia cultura, mire, me da tristeza, pero muchos de los que hablan de esto hablan de reino. Hablan el reino de los cielos y muchas prédicas de reino. Y yo creo en el reino porque Jesús lo predicó. Amén.
Pero si hablamos de reino, los reinos tienen una cultura. Entonces, si por ejemplo yo como puertorriqueño voy a África, yo no soy africano, yo soy puertorriqueño. Y yo seguiría hablando como puertorriqueño que soy, ¿me sigue? Entonces, si soy cristiano, hay una cultura que ha sido establecida en la palabra. Entonces, queremos que dejar esa cultura que no le gusta al mundo, porque es que al mundo nunca le va a gustar la cultura del reino de los cielos. Vamos a ser apáticos al mundo. Entonces, pues dejo esta cultura y me muevo a la cultura moderna, me muevo a temperarme a los tiempos, al ajustarme a lo que está sucediendo, para ser cool, para ser llamativo, para llenar templos, para subir las arcas. Y se nos está olvidando cuál es nuestra labor principal, que es buscar las almas. Amén. No es ser cool, ¿ok? No es tener flow, es dejarles saber cuál es su situación ante Dios y traerlos al Evangelio, y que sea el Espíritu Santo el que cambie y transforme. Y es lo que hemos estado viendo, porque muchos cantantes cristianos se fueron al mundo o han cambiado su manera de vestir para copiarse, y ya uno no sabe distinguir al uno del otro. Pero ¿cuántas personas hemos visto que se apartan de los caminos del Señor y son estrellas? Elvis Presley, otros cantantes por ahí, no para mencionar uno solo, pero vemos cómo personas se han ido de la iglesia para este mundo y entonces se apartan, inclusive agrupaciones. Ahora una iglesia que tiene un ministerio de adoración mundialmente reconocido, con mega iglesia, está cerrando. Entonces, porque ya se vio que estaban en pecado. Entonces, Dios quiere que estemos en flow o que tengamos santidad. Y la santidad no es una apariencia, es una cultura de vida. Es un estilo de vida. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que solamente un grupo específico de la iglesia es el que canta. No. Yo entiendo, y esto es lo que practico en la iglesia, es el que está adorando dirige el devocional, pero la adoración viene de todo. Cantamos coritos viejos, cantamos coritos nuevos, pero todo que sea cristocéntrico, que esté basado. Y el problema que estamos teniendo es que criticamos las generaciones pasadas, pero ven acá, es que hay cánticos que sirvieron con un propósito. ¿Por qué? Porque tuvimos una generación que no tuvo el privilegio, no tuvo la bendición de ir a estudiar, de ir a la escuela, de terminar la elemental. ¿Y qué se le quedaba grabado? El mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios puede ser predicada, puede ser leída, pero también cantada. Cuando dice, hay poder, poder, sin igual poder. Y esos viejitos que iban a cortar caña, esas hermanas que estaban buscando agua en el pozo para que sus hijos echaran para adelante, que no sabían leer y escribir, ese corito se le quedaba grabado y le daba esa fuerza, ese poder, esa convicción de seguir hacia adelante, porque estaban pasando hambruna, porque había pasado un huracán. No era que tenían flow, no era que estaban enseñando sus tatuajes, no era que se ponían la ropa bien pegada. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy a diferencia de los siglos pasados? Pues mira, básicamente es el querer parecer y el no querer ser confrontativo. O sea, como la palabra es confrontativa, siempre la palabra será confrontativa a cada generación. Entonces, por no querer ser confrontativo y que entonces el mundo me aplauda, pues le bajo el nivel, le bajo el volumen, como dicen por ahí. Y entonces hemos cambiado el discurso, hemos cambiado el sermón a un sermón que sea más agradable al oído. Pero algo que yo quiero tocar, pastor, Judas nos habla de que los tiempos finales iban a haber cristianos sensuales. Sí. O sea, ¿y qué son cristianos sensuales? Cristianos que se dejan llevar por los sentidos. Sí. Claro, ¿qué es lo que llena hoy en día? Llena, y a mí me gusta la música, pero llena una buena música, llena esto, todo está siendo dirigido a que los sentidos sean los que ocupen, ¿verdad?, la participación en nuestros cultos, pero no está viendo esencia. No está viendo valores medulares del Evangelio. Y es ahí donde estamos entonces
fracasando en nuestra labor evangelizadora, por querer entonces caer bien a una generación en particular. Porque el problema es que se nos está olvidando otras generaciones. O sea, la sociedad nuestra no se compone de unos que le gusta X género de música. No, se compone una sociedad múltiple de muchas generaciones que todos necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Y ahorita hablabas de los coritos. Mire, yo quiero explicar algo. El problema que estamos teniendo hoy no es si se cantan coritos o si se cantan himnos modernos. Siempre la iglesia seguirá creando música, con eso no hay problema. Yo siempre he tenido esta batalla, y es si el corito o el cántico moderno es bíblico. O sea, y es ahí donde la iglesia nuevamente está picando fuera del hoyo. ¿Por qué? Porque queremos sonar bien, una letra que sea bonita, que llame la atención, pero ¿cuán bíblica es? Hubo un cantante, que me reservo su nombre, pero en un momento dado dijo que no necesitaba leer Biblia para componer música cristiana. Entonces es ahí donde estamos viendo que hay músicas cristianas que parecen más una música romántica de amor que un himno de adoración y de alabanza que exalte, que honre y bendiga el nombre del Señor. O sea, que es ahí donde está el meollo del asunto. O sea, es más, para los que no les gusta tal vez el corito, permítame decirle, los nuevos cantantes cristianos, ¿qué están haciendo? Están remasterizando himnos del ayer, porque se han dado cuenta, muchos cantantes conocidos, cristianos, se han dado cuenta que hay muchas letras del ayer, de los 80, que siguen teniendo vigencia, ¿verdad? Y que siguen dando un mensaje en el hoy. Claro, tal vez no lo están cantando con la música de cuerda que se tocó ayer, la están dándole, ¿verdad?, un nuevo lavadito de cara, como decimos por ahí, se le está dando un nuevo sonido musical, pero sigue siendo la misma letra. O sea, y yo creo que lo que la iglesia, y yo invito a los pastores que puedan estar escuchando, el problema no es que cantemos ni lo de ayer ni lo de hoy. El problema es cuán bíblico está siendo la letra con la cual adoramos al Señor. Cuán bíblica es la letra que debe de inspirar a la gente a adorar y a bendecir el dulce nombre de nuestro Dios. Él decía, esta persona decía, con los coritos de ayer tú no vas a transformar a esta generación. Es que nadie está transformando. El poder de la palabra. Yo no voy a rescatar vidas para Cristo haciendo una actividad o abriendo cosas dentro de la iglesia que no se debería hacer, porque no es que es pecado, pero tú sabes, cuando tú no sientes la nube de Jehová, la Shekinah de Jehová, cuando tú no ves la gloria de Dios descender, pues hay que meterle humo, hay que ponerle luces para entonces, ante la ausencia de, pues vamos a provocar ¿qué? ¿Provocar qué? Cuando dice la palabra del Señor que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Jehová había descendido en aquel lugar, era porque estaban adorando todos juntos, no un grupo exclusivo. Y entonces él dice, esta generación sabe lo que es sabiduría. ¿En serio? ¿Que sabe lo que es sabiduría? Cuando dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y estamos viendo que a lo malo le están llamando bueno, porque queremos una iglesia que ya hasta está mal llamarle iglesia, porque ahora somos casa de, centro de adoración, yo no sé qué, porque el término iglesia, la palabra iglesia, ya te categoriza a ti como que tú no estás en el flow. Pues entonces ya no hay predicadores. Ahora son motivadores. Ya no hay el altar, ahora es la tarima, el escenario. Ya no hay púlpito, ahora es el podio. Entonces, lo que estamos viendo, coaches ¿de qué? Coach de vida. ¿Qué vida? Y escuchamos personas que, como dice el apóstol Pablo, exhortándole a Timoteo en
Segunda de Timoteo capítulo 4, cuando le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquellos que les gustan hablar reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos son los tiempos que ahora no sufren la sana doctrina, porque se atemperimentan a los tiempos que estamos viviendo. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Eso es así. Mira, pastor, yo siempre he dicho lo siguiente: cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, no se mueve, porque Él siempre está presente, pero cuando su presencia activa no se deja sentir en medio del pueblo, cualquier cosa lo sustituye, cualquier cosa llena ese espacio. Si nos vamos a los tiempos de Salomón, allí se manifestó la gloria. Inclusive, algo característico fue que la oración de Salomón fue más larga que el sermón. Esto nos enseña algo. O sea, la iglesia tiene que volver a los tiempos de oración. Pero claro, vivimos en un tiempo donde la gente ora, yo le llamo oración push button. Tiene un minuto automático y al minuto todo el mundo está de pie. O sea, entonces fue eso lo que detonó la manifestación de gloria. Entonces, el asunto que mencionaste ahorita de si los coritos de ayer no cambian a la gente, es que ni fue el corito de ayer, ni es el cántico de hoy. Amén. Lo que sigue transformando al ser humano es el poder de Dios. Es más, cuando Pablo habla de la profecía y las lenguas, dice, yo quiero que todos profeticen, porque cuando profetizan, ¿sabes qué? Dios va a revelar lo que está en el corazón, y esa persona que no conoce al Señor va a saber que Dios está en ese lugar. Eso lo dijo Pablo en Corintios. O sea, que entonces estamos pensando que el show mediático, ¿verdad? O el show visual que yo pueda hacer es lo que cambia. Y mi pregunta es, como dicen los muchachos, en serio. O sea, lo que cambia es qué música yo uso. Sí puede ser un atractivo, sí puede ser un anzuelo, pero una cosa de ser un anzuelo a otra cosa que cambie a la gente, perdóneme, pero quien sigue cambiando es Dios. Amén. Quien sigue transformando es Dios. Mire, yo he tenido experiencia, yo he compartido mensajes a través de las redes, ¿verdad? Usted sabe que con esto de la pandemia, y mire, yo he tenido gente que ha llegado a mi iglesia. No hubo un concierto, no hubo una música lo más moderna posible, pues yo no soy músico, no es mi arte ni mi especialidad. Sin embargo, personas han llegado a mi comunidad de fe diciendo, pastor, el mensaje que usted tiró en la red me tocó, y ¿sabes qué? Sin haber tomado todavía clases de bautismo, clases de discipulado, pastor, yo no sé, pero Dios me ha empezado a hacer sentir unas cosas, que ahora no compre otras cosas, que haga esto, que haga lo otro, ¿qué me está pasando? Los cambios los hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no nos podemos olvidar, porque también se tocó no solamente los coritos, se tocó el mensaje. O sea, el mensaje de los 80 al mensaje del 2022. O sea, yo quiero ser enfático en esto. La palabra de Dios es relevante. Siempre ha sido relevante, siempre es relevante y siempre seguirá siendo relevante. Ella no pierde relevancia. No importa lo que cambie en los tiempos, no importa la cultura popular. En los 80 había rock, había metal, heavy metal, esa era la cultura popular. ¿Ok? Hoy hay, qué sé yo, música urbana y otros estilos, pero la palabra sigue siendo relevante por encima de la cultura. Amén. La cultura no determina la relevancia de la Biblia y mucho menos la relevancia del mensaje del Evangelio. La gente en el primer siglo se salvó de la misma manera que se salvaron en los 80 y de la misma manera que se siguen salvando hoy en el 2022. El mensaje de salvación
Es más, aún en la gran tribulación, que esto lo tocamos en algún momento, en la gran tribulación, aún Cristo sigue siendo relevante, porque aún Cristo sigue salvando, aún en esos tiempos, que eso es, como dicen por ahí, tema para otro momento. Pero lo que quiero que entiendan los amigos que nos escuchan y nos ven, es que la palabra sigue siendo relevante y que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Sin lugar a duda, vemos cómo lo que ha estado ocurriendo, a veces las bendiciones nos han apartado. Y con esto terminamos para entonces entrar en esta oración. Pero esto no se trata de un flow, esto no se trata de atemperarnos, como decía el pastor, porque ¿de qué vale el flow cuando no hay comida en la alacena? ¿De qué vale el flow cuando estamos en la India, en África, en Europa, en los confines de la tierra? Allí llega la palabra de Dios, transforma los corazones, toca los corazones. La persona se arrepiente, se convierta y acepta a Jesucristo. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos a lo largo de todos los años? Que Jesucristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que viene pronto por su iglesia. Ese es el mensaje. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no saco nada con criticar las generaciones pasadas, ni burlarme de ellas. Gracias a sus esfuerzos, gracias a sus sacrificios, hoy tenemos bendición y provisión de Dios, porque llamaron hombres y mujeres en un tiempo determinado para que ningún justo se vea en escasez ni en necesidad, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pastor, diríjanos en esta oración, por favor. Amén, claro que sí. Le invito a todos los amigos y hermanos que nos unamos en oración por cada una de estas peticiones. Señor, Padre elevamos Santo, el clamor en esta hora. Padre eterno, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, estoy, Señor, en común acuerdo con mi hermano, el pastor Orlando Nieves, y con cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de esta hora, Señor, en este programa. Señor, mira cada petición, Señor, de salud, de enfermedad. Tú conoces, Señor, a cada uno de estos hermanos que han puesto sus peticiones. Nosotros seguimos predicando un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que transforma. Por tanto, Dios eterno, te pedimos que, Señor, tú seas tocando las vidas, tú seas sanando, tú seas operando milagros. Tú eres el Dios que te especializas en lo imposible. Lo imposible tú lo haces posible para tu gloria y para tu honra. Señor, no importando el diagnóstico, no importando lo que la ciencia haya dicho, oh mi buen Señor, tú creas en esta hora, tú transformas, oh Dios eterno, tú haces milagros creativos en esta hora, tú tocas órganos afectados y comienzas a glorificarte sobre los cuerpos de mis hermanos. Tú comienzas a suplir la necesidad de aquel que no tiene, Señor, porque tuyo siempre es el poder. Y sabemos que escucharemos testimonio de lo que ya tú has comenzado a hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo creemos en el dulce nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Pastor, unas palabras finales a nuestros televidentes. Bien, pues queremos, ¿verdad?, dejar claro que todo lo que hemos querido compartir con ustedes es para edificar el cuerpo de Cristo y que entendamos, amados, que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y que Dios es un Dios que rompe todas las barreras culturales y se impone por encima de cualquier barrera cultural que podamos tener. Así que les animamos a seguir hacia adelante y sigamos buscando del Señor, enfocados en Cristo, porque cuando nos desenfocamos, hacemos el trabajo mal, hacemos, como dicen por ahí, el surco viradito, y necesitamos, ¿verdad?, seguir haciendo el trabajo que nos ha puesto el Señor a hacer. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, esto no es que te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, hay que seguir el camino, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que te invitamos, busca una iglesia que se predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amado pastor y pastora, sigue
sigue haciendo la obra del Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto para buscar su iglesia. Su iglesia viene a buscar y dará a cada uno conforme sus riquezas en gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral.